Buenas tardes, queridos alumnos. Por ahí a los que están presentes, los saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, así como a los hermanos que por ahí van a ver la clase grabada después. Así que bueno, mi nombre es Mario Rodríguez, voy a ser el profesor de ustedes en esta materia que se llama Libros Históricos y que comprende una amplia gama o un gran número de libros del Antiguo Testamento que la verdad que cuando me tocó a mí dar esa materia en el seminario es una de las materias que más me gustó y que por ahí me gustaba desde chiquito. Incluso les traje para mostrarles por ahí que cuando tenía por ahí 5 o 6 años, eh, la hermana de mi abuelita me había regalado este libro, que ahora ya están sus hojas amarillentas, pero lo sigo teniendo y lo sigo atesorando mucho porque era un libro, se llama Mi libro de historias bíblicas, y muchas de las historias por ahí que aparecen en este libro son parte de los libros históricos de los que vamos a estar hablando durante la cursada de esta materia. Así que bueno, por ahí quisiera ver si los que están presentes quieren presentarse, así nos conocemos. Les doy este espacio para que digan sus nombres, de dónde son, así los voy conociendo de a poco. Buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy Tatiana Medina, soy de Crucista Octava. Yo estaría cursando el tercer año del CEBAI, pero por muchas razones abandoné mucho. En realidad, al principio de año quise intentar terminarlo, pero no pude ponerme al día con segundo año. Eran como 8 materias, era mucho. Entonces dije, me estresé muchísimo, me costó muchísimo superarlo. Y bueno, dije, no, voy a empezar de vuelta, no voy a abandonar, pero voy a empezar de vuelta. Así que acá estamos queriendo empezar de vuelta y bueno, yo soy de Entre Ríos, de Crucito Octava de Entre Ríos, le dicen Campo General a donde estamos nosotros. Estamos a 25 kilómetros de la congregación que hay en Maciá, la iglesia de Maciá. Uno de los lugares donde se fundó la iglesia, según la Entre historia de Ríos. nuestra iglesia, ¿no? Ujú. Buenísimo. Lo bueno es que gracias a que no terminaste el año pasado, ahora los profesores somos más buenitos, así que va a ser más fácil. Menos mal, qué bueno. ¿Alguien más? Lina, si no puede, lo entendemos, pero si no, Pasa vos, hermanos. hola, bendiciones. Este, Mi nombre es Lina Montiel. Yo estoy cursando el segundo año. Este, Vivo en un lugar que se llama mm, Tonalá, que pertenece al estado de Jalisco. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues aquí estoy, hermano. No sé qué más decir. Bien, Hace bienvenida, mucho Lina. calor. Hace mucho calor. Bueno, acá nosotros ahora estamos con frío. Acá donde estoy yo ahora estamos con bastante frío, así que bueno, toca esta parte del hemisferio, el invierno va llegando, así que bueno, nosotros con frío, ustedes con calor. Buenísimo. Por ahí me Calor, había sí. dicho el Sí. pastor Abraham que quizás no iba a haber muchos que se conecten, pero ya habiendo dos ya me pongo más contento porque no voy a estar solito, así que por ahí si uno está solito hablando solo no es tan agradable como si hay alguien del otro lado que lo escucha, y por ahí tengan también presente que tienen esa posibilidad de si en algún momento no entienden algo o me quieren hacer una pregunta, levanten la mano o hablen. Para eso estamos. Así que yo por ahí a veces eh, me emociono un poco y no dejo de hablar, y por ahí si tienen alguna preguntita, igualmente al final de la clase va a haber un tiempito de preguntas. Si hay alguna pregunta que no la puedo responder, vamos a investigarla para la siguiente clase, pero vamos a tratar de sacarnos todas las dudas, ¿sí? Así que Sí. bienvenidos a esta clase y bueno, para ir iniciando, eh, les voy a estar
compartiendo pantalla para mostrarles por ahí lo que va a ser el sílabo de la clase. ¿Se puede ver? ¿Lo pueden ver? Perfecto. Sí, Bueno, eh, como les dije, nuestra materia va a ser libros históricos y el propósito general de esta materia o de este curso es entender la importancia de los libros históricos para el pueblo de Israel y para nuestra época actual, basándonos en el texto sagrado. Estos libros nos relatan la historia desde los inicios del pueblo de Israel, en realidad desde la entrada y la conquista de la tierra de Canaán, ¿no? Hasta su establecimiento como una nación y su posterior caída y destrucción. Vamos a tener un buen número de años para ver en lo ocurrido en estos libros, ¿no? El objetivo del curso para finalizar el curso, el alumno tendrá una visión panorámica de la figura de los primeros líderes del pueblo de Israel, comprenderá el ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación del pueblo durante esta época. Vamos a ver eso que pasó mucho durante esa época, ¿no? Donde el pueblo estaba con Dios, se separaba de Dios, era castigado, se arrepentía de su pecado, ¿no? Y Dios mandaba a alguien que lo libere, generalmente más en la época de los jueces, ¿no? Y después en la época de los reyes, también eso se repetía mucho, ¿no es cierto? De ver que el pueblo estaba con Dios, después se alejaba de Dios, era castigado y volvía y se arrepentía y volvía a estar con Dios, ¿no? Entenderá el accionar político y religioso del pueblo de Dios en una porción del tiempo que puede verse muy oscura desde el punto de vista del lector del texto sagrado. Por ahí nosotros, a la luz de lo que vivimos hoy, ¿no? En el momento que por ahí leemos estos libros y vemos por ahí cosas que hoy consideraríamos una barbarie, por así decirlo, algo escandaloso, ¿no? Tenemos que ver que esa época era una época muy distinta, una época de la civilización humana muy distinta a la que estamos viviendo, una época por ahí más oscura a la que vivimos hoy, así que trataremos de verlo con unos ojos eh, más o menos críticos, por ahí decirlo, de lo que dice, ¿no es cierto?, la palabra en estos textos. Evaluará en base al estudio de estos personajes históricos su accionar y el accionar de la Iglesia en este momento histórico en el que vivimos. En base a lo que vamos a ir aprendiendo de los personajes de estos libros, de la historia que vamos a ir viendo, en base a eso vamos a ver nuestro accionar hoy en los tiempos que vivimos en nuestra iglesia, ¿no? El contenido del curso. En primer lugar, vamos a estar viendo una introducción a lo que son los libros históricos, a qué se refieren los libros históricos y la importancia que tienen estudiar de ellos, ¿no? El punto de vista profético de los historiadores inspirados y la clasificación de los libros históricos. Vamos a ver en cómo se clasifican estos libros históricos. El primer libro histórico que vamos a estar viendo es el libro de Josué. Vamos a ver el título, el personaje, quién fue el autor, en qué fecha se escribió aproximadamente, ¿no? El fondo histórico. Vamos a ver por ahí un poco cuál era la religión de los cananeos, ¿no es cierto?, de los pueblos que estaban ahí
y el porqué de su aniquilamiento o el porqué en su momento Dios mandó al pueblo de Israel a que aniquilen esos pueblos, ¿no? Y el tercer punto que vamos a estar viendo del libro de Josué son los propósitos del libro, son los grandes temas de la conquista de la tierra prometida. Vamos a ver unos temas que, que son por ahí los temas principales de este libro para entenderlo y ver el porqué, como les decía hace un ratito, de esta conquista de la tierra prometida. El tercer punto, el segundo libro que vamos a ver es el libro de Jueces. Vamos a ver también por qué el nombre del libro. Vamos a ver los personajes de este libro, que hay una gran variedad de personajes. Por ahí nosotros a veces conocemos algunos pocos a fondo, porque por ahí a veces si nos criamos dentro de la iglesia o incluso a veces vemos películas porque son personajes un poco más famosos, ¿no? Vamos a ver que hay varios personajes más y que también son muy importantes. Entonces, vamos a estar viendo un poco estos personajes, quién fue el autor y la probable fecha en la que fueron escritos, ¿no? Vamos a estar desglosando por ahí el periodo de los jueces y cuál era su propósito, el propósito de este libro y el tema central. Y también vamos a estar viendo los grandes temas del libro de los jueces, o por ahí los temas principales que tiene este libro, ¿no? Después el siguiente libro que vamos a estar viendo es el libro de Ruth, que es uno de los más cortitos, ¿no? Vamos a ver también una introducción al libro, vamos a ver quién fue el posible autor de este libro y también una fecha probable de escritura del libro. El propósito y el valor de este libro que por ahí, por ser chiquitito, a veces no se le da gran importancia, pero para el pueblo de Israel era muy importante. Vamos a ver eso, vamos a ver que es un libro que era usado en fechas especiales, que era leído en fechas especiales, y vamos a ver el propósito y el valor y el tema central y su posición en el canon hebreo. Por eso les digo que vamos a estar viendo que es un libro que, aunque sea cortito, que sea una historia corta, es un libro especial dentro del canon hebreo. Vamos a ver también tener una mirada sobre los libros del profeta Samuel. Vamos a ver por qué tiene este nombre, quién es el posible autor y una relación que hay entre este libro y el libro de los jueces. Vamos a estar viendo eso. Vamos a ver el propósito del libro, que es por ahí la institución de la monarquía en Israel. Vamos a estar viendo ese cambio de los jueces a los reyes, ¿no? Esa transición que hubo donde el pueblo pidió tener un rey y bueno, vamos a ver esa instauración de la monarquía y cómo le fue también, ¿no es cierto? También tenemos ahí tres grandes narraciones durante este libro, estos libros en realidad, vamos a estar viendo esas tres grandes narraciones. Después tendremos una mirada del libro de los Reyes, que también tendremos una introducción a este libro, un posible autor y una posible fecha de escritura del libro, cuál era el propósito, el método, el contenido y el tema central de este libro o estos dos libros que tenemos en nuestro canon de los reyes, ¿no? Vamos a ver un poco de la historia del rey Salomón y también vamos a ver un poco de lo que fue después la división del reino cuando, cuando se separan 10 tribus por un lado, 2 tribus por el otro lado y se forma el reino del norte y el reino del sur. Vamos a estar viendo también esta división del reino, las dos monarquías y los reyes que estuvieron en cada uno de estos reinos en ese periodo.
Después vamos a ver los libros de crónicas, vamos a tener también mm, un posible autor, una posible fecha de escritura y ver por qué tiene este título este libro. Vamos a ver la ocasión, punto de vista y contenido del libro y el resumen de sus dogmas. Vamos a estar estudiando un poquito lo que estaría trayéndonos este libro de estos libros de crónicas. Después también para ir finalizando ya con la cursada vamos a estar viendo los libros de Esdras y de Nehemías. Vamos a también tener una introducción a estos libros. Vamos a ver por qué los títulos, el autor y el propósito de cada uno de estos libros. El tema central que por ahí fue la restauración, reorganización y reforma del pueblo, reforma de Israel, ¿no? Cuando el pueblo vuelve del exilio y vuelven a levantar los muros de la ciudad, cuando vuelven a- a poner en práctica o en funcionamiento por ahí la religión en su tierra, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahí las, las cosas que tuvieron que pasar, ¿no es cierto? Al retornar a su tierra natal y a reconstruir y reorganizarse como pueblo, ¿no? Vamos a ver ahí la reforma que se hizo, la reforma política y la reforma religiosa del pueblo cuando vuelve, ¿no? Y como cierre vamos a tener una mirada hacia los libros históricos del libro de Esther. Este libro por ahí no está desglosado por ahí como pueden ver acá, no está desglosado por ahí en puntos a estudiar, sino que les voy a mostrar ahora más adelante porque justamente este libro de Esther por ahí va a ser el que va a llevar el trabajo final que tendrán para aprobar esta materia, ¿no? Los requisitos del curso van a, van a tener, acá, perdón, está mal, es trabajo parcial. El primer trabajo que van a tener dos trabajos nomás durante la materia. El primero va a ser elaborar un sermón expositivo. Creo que habrán tenido la materia todos de predicación expositiva, ¿no? En primer año. Entonces van a estar realizando un sermón basado en que vamos a tenerlo después de ver lo que es el libro de los jueces, ¿no? El alumno realizará un sermón expositivo sobre uno de los personajes del libro de jueces. Ahí les voy a estar asignando a cada uno de los jueces de este libro, ¿no? Y en base a ese juez van a estar leyendo por ahí la historia completa del juez, que generalmente son uno o dos capítulos, van a estar leyendo la historia del juez y bueno, dentro de esa historia ustedes buscarán un texto, ¿no? Y van a desarrollar un sermón, ¿no? Como dice ahí, deberán leer toda la historia del juez elegido para entender su contexto y actuar y luego elegir un pasaje para realizar el sermón. En base a uno de esos jueces, entonces estarán eligiendo eh, el sermón que van a estar haciendo, ¿no es cierto? La fecha de entrega todavía no está especificada porque vamos a ver cómo llegamos o cómo vamos yendo con las clases y ni bien terminemos de ver lo que es el libro de jueces, ¿no? Tendremos la fecha para definir la entrega de este trabajo. Y el trabajo final, que es un análisis y reflexión sobre el libro de Esther. Por eso no les incluía el libro de Esther dentro del estudio que vamos a tener, sino que ese es un trabajo que tendrán para el final
que deberán leer y completamente el libro de Esther, que son 10 capítulos. Es cortito también el libro de Esther, pero es una hermosa historia que tiene mucho que enseñarnos por ahí, ¿no? Y, y por eso quería que la leyeran, ¿no? Y los alumnos deberán hacer un análisis y reflexión de este libro y también aportar, ¿no? Lo que es hacer por ahí el desglose del libro como lo vamos a hacer en clase, ¿no? De ver la fecha de escritura aproximadamente, el autor, el propósito, el contenido del libro y demás datos que ustedes puedan aportar serán muy valiosos, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos a estar viendo y haciendo ese trabajo en el libro de Esther. Por eso no les voy a estar desglosando en clase lo que es el libro de Esther, sino que será un trabajo para que ustedes lo lleven a cabo como trabajo final. Bueno, esos serán los requisitos por ahí para aprobar el curso. Primeramente, como les dije, el sermón y después el trabajo al final de la cursada. No, tampoco no les quiero cargar por ahí con muchos trabajos, por ahí tienen en otras materias eh, también sus trabajos, entonces vamos a tener esos dos trabajos que significarán el 50% de la calificación, cada uno de los trabajos, ¿no? Información general. Todos los trabajos deberán ser presentados en las fechas asignadas y prolijamente confeccionados. Por ahí cada trabajo va a tener su especificación, generalmente, ¿no? En letra Arial 12, etcétera, etcétera, que son las especificaciones por ahí que tenemos para los trabajos. Cualquier consulta que ustedes tengan conmigo, acá arriba en el inicio del sílabo está mi número de teléfono, está mi correo electrónico. Estoy disponible para que ustedes me manden mensajes, no tengo ningún problema. Pueden mandarme mensajes para hacerme alguna pregunta. Eh, Podrán hacerme preguntas en la clase. eh, por eso les dije hoy cuando arrancábamos, estoy abierto a que me hagan preguntas por ahí. Si no las sé, vamos a investigarla y vamos a tratar de responderla. Así que también para los que, por eso les digo, para los que ven las clases grabadas, pueden mandarme un mensajito, no tengo ningún problema. Ustedes pregunten y no se queden por a veces preguntar algo que digan, ah, no, esto no va a ser muy importante, no le voy a preguntar. Eh, yo cuando era alumno del seminario decían que era el preguntón de la clase. Así que, bueno, ahora me va a tocar, si me preguntan, voy a tener que responder yo. Yo le hacía sufrir a los profesores. Ahora espero que no me hagan sufrir a mí con las preguntas. Eh, entonces, a veces me parecía alguna pregunta que no, al principio cuando empecé decía, no, no voy a hacer porque esta pregunta, por ahí es muy fácil y todo el mundo lo sabe. Y después, bueno, me tocó que me dijeran algunos de mis compañeros que estudiaban conmigo, decían, qué bueno, Mario, que vos preguntaste, porque yo también me quedé con esa duda y no me animaba a decirlo. Entonces después, bueno, le dejé loco a los profesores, el pastor Abraham ya no me quería ver más, pero bueno, era uno de, de los más preguntones, pero así también nosotros nos sacamos las dudas, incluso a veces hay preguntas que hasta el profesor uno lo puede descolocar un poco, pero vamos aprendiendo entre todos juntos. Yo creo que voy a seguir aprendiendo con ustedes porque esa es la idea también, que aprenda con ustedes y que sea un ida y vuelta y no que sea solo un monólogo mío de acá, ¿no es cierto? Y bueno, como les dije, mi nombre es Mario Rodríguez, estoy casado con María Soledad de la Cerda, tengo eh, dos nenes, Guillermo, que tiene 10 años, y Facundo, que tiene 7 años.
soy diácono de la iglesia de Florentino Medino en Misiones, Argentina. Desempeño la función de director del Área Nacional de Publicaciones y estoy cumpliendo varios ministerios dentro de la iglesia acá. Estoy trabajando principalmente con los adolescentes, que era algo que siempre quise hacer y que la verdad que me gusta mucho hacerlo. Soy exalumno del prestigioso seminario al que están asistiendo ustedes, así que doy gracias por haber asistido al seminario y por haber estudiado y haber aprendido todo lo que aprendí y, y todo lo que aprender a seguir aprendiendo, que es lo principal, ¿no? Que por ahí nosotros pensamos que en un momento que terminemos el seminario vamos a decir, bueno, ahora lo sabemos todo y realmente cuando ustedes terminen se van a dar cuenta que el seminario fue el puntapié inicial para todo lo que van a ir aprendiendo de ahí en adelante, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es más o menos la información general de esta materia que vamos a estar viendo durante estos casi 2 meses, porque eh, creo que, según lo que tengo entendido, en el medio hay unos días de vacaciones, las vacaciones de invierno para los argentinos, que vendrían a ser por ahí de verano para los del hemisferio norte, ¿no? Entonces vamos a tener unos días de vacaciones, creo que, y seguiremos después de las vacaciones, así que vamos a estar más o menos 2 meses eh, con ustedes. Bueno, por ahí eso quería mostrarles de lo que va a ser la información básica, ¿no es cierto?, de nuestra cursada. Por ahí si hay alguno que tiene alguna pregunta al respecto de lo que estábamos viendo, o si no, vamos a estar arrancando por ahí con la introducción por ahí al libro a los libros históricos en realidad. Si hay alguien que tenga algo que preguntar, lo puede decir. Y si no hay preguntas, arrancamos. De mi parte no, todo claro. Bueno, entonces, También. vamos, bueno, entonces vamos a estar arrancando con los libros históricos. Vamos a ver esta breve introducción, no sé si tan breve, pero esta introducción a lo que son los libros históricos, ¿no? ¿A qué se refieren los libros históricos? Los libros históricos constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, que como habrán visto o habrán tenido ya la materia de Pentateuco, ¿no? Que es la primera división, la segunda división después del Pentateuco, que son los primeros 5 libros, son los libros históricos. Constituyen estos libros la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza en el libro de Josué, como les había dicho un poco en el sílabo, y termina con el libro de Esther. Son varios libros donde nos cuentan la historia de Israel, ¿no? Se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo, del pacto o la alianza. Vamos a ver que estos libros que comienzan por ahí con la narración de la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese lugar,
de establecerse como una nación después de haber salido de Egipto, su posterior florecimiento como nación, ¿no es cierto? Y su decadencia y posterior caída. Vamos a tener ese, ese relato, ¿no es cierto?, donde el pueblo primero llega, conquista la tierra que tanto ansiaba, ¿no es cierto?, después de haber salido de Egipto, de haber peregrinado durante 40 años en el desierto y después por fin poder llegar a la tierra que Dios le había prometido, ¿no es cierto?, hacía muchísimos años atrás. eh, Pueden vencer a sus enemigos, se establecen, eh, empiezan a florecer como nación, ¿no es cierto? Y después, como dice ahí, comienza su decadencia, se separan, son conquistados y terminan cayendo para después de muchos años, ¿no es cierto? Volver desde el exilio y volver a reconstruir su nación. Relatan también estos libros el cautiverio que sufrieron en Babilonia, ¿no es cierto? Y como les dije, después la posterior restauración de la nación en Palestina, cuando vuelve el pueblo con Esdras y Nehemías y vuelven a reconstruir, ¿no es cierto? Eh, el, el- el templo y los muros de la ciudad y vuelven a establecerse, ¿no es cierto?, en la zona de Palestina. Abarca un periodo muy largo de tiempo, por eso les decía que es un periodo donde pasan muchas cosas, donde hay mucho que aprender. No vamos a estar tocando todos los temas de los libros históricos porque no nos alcanzaría el año para ir a profundizar toda la historia, ¿no? de este periodo, que son más o menos, perdón, de 800 a 1000 años, así que es un periodo muy largo desde la invasión efectuada por Josué en el siglo XV antes de Cristo, o posiblemente en el siglo XIII antes de Cristo, hasta Nehemías a mediados del siglo V antes de Cristo. Así que vamos a estar viendo esa brecha muy grande de tiempo y vamos a estar analizando por ahí lo principal de lo que sucedió en ese tiempo, ¿no es cierto? Como les decía, si íbamos a, a ver todo lo que pasó en este periodo de tiempo, tendríamos muchísimas horas para estar frente a la computadora, ¿no? La importancia de la historia sagrada. Por ahí a veces nosotros eh, decimos, no, nosotros hoy por hoy tenemos que basarnos más en lo que es el Nuevo Testamento, estudiar más el Nuevo Testamento, porque en realidad nuestra salvación viene después de que Jesús murió por nosotros y gracias a eso nosotros podemos ser salvos y somos introducidos, ¿no es cierto?, a la salvación que antes como no éramos pueblo de Dios, no teníamos esa posibilidad. Y entonces, ¿para qué estudiamos algo que son estos libros o es el Antiguo Testamento si era algo de, de una época en la que nosotros no pertenecíamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiamos los libros del Antiguo Testamento? Buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos el relato histórico de Israel. Nosotros por ahí no entenderíamos completamente la historia del Nuevo Testamento, ¿no? Si no entendemos la historia del Antiguo Testamento o lo que nos dice, lo que, lo que nos explica el Antiguo Testamento y lo que nos da a entender el Antiguo Testamento acerca de lo que iría a acontecer con la venida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento complementa la historia dada en el Pentateuco. Estos libros históricos complementan la historia dada en el Pentateuco y hace comprensible algunos salmos
y libros proféticos. En el Nuevo Testamento, Jesús se compara a sí mismo con con los profetas Elías y Eliseo. Entonces, si nosotros no estuviéramos estudiando o no supiéramos, ¿no? Eh, no supiéramos lo que pasó en el Antiguo Testamento, no sabríamos quién era Elías y Eliseo, a quien se compara Jesús, ¿no? La historia sagrada enseña grandes lecciones morales y espirituales. En Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto?, se menciona los héroes de la fe. Ahí hay un listado de cuáles eran los héroes de la fe, ¿no es cierto? Nosotros decimos también, si leeríamos solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Diríamos, ¿y estos quiénes son? El capítulo 11 de Hebreos, para por ahí verlo un poquito, nos dice, eh, nos habla desde Abel en adelante, ¿no es cierto? Vemos a Enoc, eh, Noé con la construcción del arca, Abraham. Entonces vemos ese listado que continúa con Isaac, con Jacob, con Sara, con todos estos personajes que nos relatan, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, que son los héroes de la fe. Entonces, si no tuviéramos este estudio de la historia y del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, no comprenderíamos al 100% lo que nos quiere decir por ahí el Nuevo Testamento. Y también tiene su lado teológico la comprensión de estos libros, ¿no? También su importancia radica porque Dios se ha revelado, perdón, a través de su trato con el pueblo escogido. Vamos a ver eso, ¿no es cierto? La importancia de esa revelación de Dios durante el estudio de estos libros, de las historias que pasaron eh, con el pueblo en este periodo de tiempo. Vamos a ver entonces cómo se revela Dios, cómo se muestra Dios, cómo se muestra este Dios que a veces nosotros decimos que era un Dios que solo se dedicaba a castigar y cada vez era un Dios malo y, y que el pueblo tenía que cumplir a rajatabla todo para no ser castigado, ¿no es cierto? Vamos a ver que no era tan así, que ese Dios que nosotros decimos que Dios es amor, ¿no es cierto? Que ese Dios que es amor es el mismo Dios de amor en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento y también en nuestra época, ¿no? Pero también es un Dios que es justo, ¿no es cierto? Y que cuando dice algo y no se cumple, o cuando pide algo y ese algo no se cumple, también es un Dios que, así como lo dije, es justo y gracias a eso o por eso, a veces también tiene que impartir justicia, ¿no? Se ve en estos libros, vamos a ver, principalmente muy marcado en estos libros, a Dios como el principal protagonista, a Dios como el centro de esta narrativa, ¿no? Eh, si bien vamos a ver muchos personajes, ¿no es cierto?, dentro de cada una de las historias, pero vamos a ver que estos personajes eh, son ayudados por Dios, se tienen que acercar a Dios para que Dios los ayude, los fortalezca, les ayude a seguir avanzando, ¿no es cierto? Entonces, es son unos libros, no es una colección de libros, por así decirlo, que nos van a enseñar mucho acerca de ese Dios que está ahí en los momentos que más lo necesitamos. Aunque nosotros nos hayamos equivocado, como vamos a ver en muchos pasajes de estos libros históricos, así como el pueblo se equivocó, se alejó, igualmente Dios estuvo ahí para rescatarlos, para darles una nueva oportunidad. Nosotros a veces decimos que, que la gente se merece por ahí una segunda oportunidad, ¿no? Y vamos a ver en estos libros que gracias a Dios eh,
valga la redundancia, Dios no es como nosotros, ¿no? Si Dios sería como nosotros, si le hubiera dado solo una segunda oportunidad al pueblo, lo hubiera aniquilado en algún momento de la historia. Entonces, vamos a comprender eso, ¿no es cierto? Solo eh, vamos a entender entonces, vamos a ver a un Dios como el protagonista de la historia. Solo es Él el que le da significado a los acontecimientos de estos libros, ¿no? También el Antiguo Testamento relata 7 hechos trascendentales realizados por Dios. El primero, ¿no es cierto? Que vamos a salir un poco de lo que son los libros históricos que nosotros vamos a estar viendo, eh, es la elección de Abraham para formar un pueblo. Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial. Vamos a ver que igualmente esa promesa que Dios le hace a Abraham en los primeros 5 libros de la Biblia se cumple en estos libros históricos, ¿no es cierto? Esa promesa de tener la tierra prometida, esa promesa que el pueblo anhelaba durante su esclavitud, ¿no es cierto? Se cumple nuevamente o se termina de cumplir realmente cuando Josué y el pueblo toman posesión de la tierra prometida. Entonces, ese primer hecho importante, donde Dios eligió a Abraham para formar un pueblo, termina cumpliéndose con el pueblo ya formado como pueblo, pero sin un territorio que se asienta, ¿no es cierto?, en Canaán, y forman así la nación de Israel, ¿no? El segundo, el segundo hecho trascendental por ahí del Antiguo Testamento es que Dios liberó con notable poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Entonces vemos esa liberación que Dios hace, ¿no? Con, con esa gran muestra de poder en Egipto, cuando Moisés se presenta frente al faraón, pasan las 10 plagas, ¿no? Y después de la muerte del primogénito, ¿no? Por fin el corazón del faraón se ablanda por un rato, ¿no? Porque después los va a, a perseguir nuevamente. Vemos todo ese poder sobrenatural de Dios en ese proceso de liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? El tercer hecho trascendental, ¿no? eh, es que se establece esa relación íntima y única con los hebreos en Sinaí, ¿no es cierto? En el momento que reciben, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, la ley de Dios, es uno de los hechos más importantes por ahí del Antiguo Testamento, cuando Dios le escribe sobre piedras, ¿no?, a Moisés y le hace entrega de los 10 mandamientos. El cuarto hecho importante es por ahí desde donde nosotros arrancaremos nuestro estudio, es que Dios le entregó Canaán como regalo a los hebreos mediante la conquista de Josué. Vamos a ver este hecho, vamos a ver más en profundidad, ¿no es cierto?, de cuando el pueblo llega a, a orillas del río Jordán, ¿no? Y incluso Dios le muestra la tierra prometida a Moisés y le dice, bueno, Moisés, vos no vas a entrar a la tierra prometida, pero te muestro la tierra que va a ser conquistada y ocupada por el pueblo y donde se va a cumplir la promesa que yo le había hecho en su momento a Abraham. Entonces, de ahí arranca, ¿no es cierto?, la conquista de Canaán con, con el mando de Josué, ¿no es cierto? Entonces ese es otro de los hechos
más que importantes que se pueden ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Luego la inauguración de la monarquía hebrea y en especial el establecimiento de la dinastía davídica, ¿no es cierto? Vamos a ver que este hecho es uno de los hechos muy importantes que suceden, ¿no? En, en el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo prácticamente podíamos decir se revela por ahí contra Dios y le pide a Samuel que sí o sí quieren un rey y bueno, Dios establece la monarquía y luego de tenerlo a Saúl como rey, eh, establece la dinastía de David, ¿no? Que, que viene siendo de donde eh, posteriormente está la promesa de que vendría el Mesías, ¿no es cierto? Que salvaría al pueblo. Disciplinó al pueblo de Israel por su idolatría, entregándolo a los caldeos, quienes lo deportaron a Babilonia, ¿no? Es uno de los momentos por ahí más tristes de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando el pueblo realmente se alejó tanto de Dios que, que Dios dijo, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Y disciplina al pueblo que, que lo hace salir de su tierra, ¿no es cierto? Sufren ese desarraigo, ese, eh, ese momento tan traumático que vive el pueblo de Israel, donde tiene que dejar atrás su tierra, esa tierra que Dios les había prometido, ¿no es cierto? Donde les dijo que construirían una nación, donde eh, crecerían como nación, ¿no? Y llega ese momento donde vienen, son conquistados y, y son llevados, ¿no? A Babilonia. Y bueno, el tercer hecho importante es que Dios restauró a los fieles en la tierra de Canaán mediante el decreto de Ciro, el gran rey persa. Vamos a ver que este hecho también lo vamos a estar estudiando en, en nuestra, en nuestra sección de libros, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta restauración, este decreto que hace Ciro, ¿no? Y permite al pueblo volver a establecerse, ¿no? En la tierra de la que fueron sacados. Y hay un hecho importante por ahí que vamos a estar viendo esa diferencia, porque cuando el pueblo de Israel, ¿no? Se separa, se divide en dos reinos, el reino del norte también es conquistado pero, y también es llevado como prisionero, pero el reino del norte se desvanece prácticamente o, o se mezcla con otras naciones, ¿no? En cambio, cuando el reino del sur es conquistado y es deportado a Babilonia, ¿no? Se mantiene fiel estando en el exilio. Siguen eh, siendo un pueblo muy unido en el exilio, ¿no es cierto? Y eso también permite esa, esa ese poder volver, ¿no es cierto? Y seguir siendo el pueblo eh, judío en ese momento y poder nuevamente establecerse como una nación, poder levantar, como dice la historia en Esdras y en Nehemías, ¿no? Poder levantar nuevamente sus murallas, poder establecer nuevamente su religión, poder levantar nuevamente el templo, ¿no es cierto? Y, y establecerse nuevamente en la tierra prometida. El punto de vista profético de los historiadores inspirados. A los libros de José, Jueces, Samuel y Reyes se les llama profetas anteriores. Vamos a ver que hay mucho de profecía en estos libros, ¿no? Incluso tenemos al profeta Samuel, que podríamos decir que es uno de los profetas
más importantes de la historia de Israel, por ahí con Elías, ¿no? Quizás los más grandes profetas que tuvo eh, la historia en sí de Israel. Vemos que estos libros que vamos a estar viendo, principalmente los libros de Samuel y de Reyes, son libros donde predomina el nombre del profeta Samuel y donde aparece mucho, ¿no es cierto? El nombre del profeta Samuel interviniendo eh, en situaciones donde el pueblo se aleja, hablándole al pueblo por pedido de Dios, ¿no es cierto? Entonces es por ahí esta sección de esos 4 libros, los primeros 4 libros que vamos a estar viendo, ¿no? Se llama Profetas Anteriores en la Biblia hebrea, ¿no? En contraposición de los profetas posteriores que vendrían a ser, ¿no es cierto? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, ¿no? Entonces vamos a ver que es- estos libros tienen mucho de proféticos, ¿no? Así como seguramente más adelante tendrán los libros proféticos como materia, ¿no? Verán por ahí los otros libros, ¿no? Que son como les dije, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. También vemos mucha profecía en estos libros de la parte de los libros históricos, ¿no? Los demás libros históricos como Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Daniel se encuentran en el grupo de los escritos dentro del canon hebreo, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman estos libros proféticos a los libros que nosotros consideramos históricos? Perdón un segundito. La tradición judía atribuye a los profetas la composición de estos libros. Vamos a estar viendo también que en el canon, ¿no es cierto?, hebreo, estos libros llamados proféticos se creen que fueron escritos y que fueron compuestos, ¿no es cierto?, por los profetas. En sí, el libro o los libros de Samuel, que era un libro, eh, lleva el nombre del profeta Samuel, ¿no es cierto? Incluso también se cree que alguna parte de- de los libros Reyes también pudo haber tenido eh, una injerencia en su escritura al profeta Samuel, ¿no? El objeto principal de los historiadores no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. Por ahí es un libro donde hay muchos relatos históricos y es eh, bastante fiel a la, a la historia, ¿no es cierto?, de lo que fue la historia de Israel como nación, ¿no es cierto? Pero también hay partes donde quiere enseñarnos más que solo el hecho histórico, ¿no? Quiere enseñarnos la forma en que Dios actuó, la forma en que el mensaje que Dios le quiso dar al pueblo se cumplió, ¿no es cierto? Entonces podemos también a veces hacer una analogía de lo que pasó con el pueblo, con la nación de Israel en ese momento, eh, con lo que a veces nos pasa a nosotros en nuestra época actual, ¿no es cierto? Entonces, estos libros históricos, ¿no? Eh, nos van a demostrar eso, van a demostrarnos la forma en la que se cumple la, la palabra de Dios o el mensaje de Dios en la vida de Israel. Igualmente tendrá mucho de historia, nos contará mucho de lo que fue pasando en estos entre 800.000 años en lo que fueron en, los, en el periodo que nos hablan estos libros, ¿no es cierto? Pero
lo más esencial o lo principal es la forma en la que el mensaje que da Dios, ¿no es cierto?, se cumple. Desde esa promesa que Dios le hace a Abraham en su momento, ¿no es cierto?, de decir, bueno, yo voy a hacer de vos, de tu descendencia, voy a ser una gran nación y le voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, como dice la palabra, ¿no? Les voy a dar esa tierra prometida. Eh, desde ese momento vemos cómo ese mensaje, cómo esa promesa de Dios se va cumpliendo, ¿no es cierto?, en la vida de la nación. Y así varios otros puntos en los que Dios dice algo y ese algo se va cumpliendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Los historiadores sagrados no intentaban solo narrar, ¿no es cierto?, todos los hechos de Israel, porque si hubieran, así como les dije, si nosotros estudiaríamos por completo estos libros, estaríamos un montón de tiempo. Imagínense si hubieran sido escritos los 800 o 1000 años, ¿no es cierto?, de historia de Israel. Sería también un libro muchísimo, o unos libros muchísimo más grandes, ¿no es cierto?, o más largos. Tendríamos mucho más para leer. Pero no solo intentaban narrar todos los hechos de Israel, incluso muchos de esos hechos que habrá pasado Israel en esos años no están escritos en estos libros. Eh, y de la importancia que estaba a su alrededor. Soslayaron ciertos periodos o los trataron brevemente porque no tenían relación directa con el tema. Por eso les digo, no intentaban narrar todos los hechos, sino que algunos hechos fueron muy breves, a veces decimos, pero acá hay una historia que nos dice poco y nada de lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, pero no tenían quizás la importancia que el escritor, ¿no es cierto?, Eh, quería darle, ¿no es cierto?, a- al libro en sí, ¿no es cierto? Escogieron, seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia un fin religioso, dándole una significación profunda y sublime la actuación de Dios en la historia. Por eso vemos que todos estos relatos, todas estas historias que forman este grupo de libros, llevan a vernos cómo actuó Dios. Por eso les digo que son libros de relatos históricos, pero más profundamente son libros con un relato religioso, que eran libros que trataban de fortalecer también la religión del pueblo, ¿no es cierto? Y de hacerla eh, por ahí más fuerte, más unida, ¿no es cierto? Entonces, los relatos no son meramente históricos, sino que tienen ese fin religioso donde vemos cómo actúa Dios, ¿no es cierto?, en, en la historia del pueblo. No tenían esos autores el propósito de glorificar a su pueblo y a sus grandes líderes, como sucedía con los escritores egipcios y babilónicos. Eso es otro punto muy interesante de estos libros, que los autores no trataban de decir que el rey era lo máximo, que el líder era lo máximo, que los jueces eran lo máximo, sino que estos jueces llegaban a ser, o estos reyes llegaban a ser algo por la gloria de Dios, ¿no es cierto? El que termina glorificándose sobre todo es Dios siempre, no como por ahí puede, puede verse por ahí en los escritos de los egipcios, donde exaltaban la importancia del rey, incluso como un dios, ¿no es cierto? Sin que todo lo que pasaba, o todo lo que sucedía, o todas las grandes victorias eran gracias al rey. Así vemos en los escritos babilónicos y en los egipcios. En el pueblo
o en los escritores o los escritores del pueblo de Israel no trataban de poner al rey como el gran conquistador o el gran hacedor de cosas, sino que el hacedor de cosas era el rey, pero por medio de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Por eso se limitaron a describir en forma amplia y detallada solo los acontecimientos y las personas que tenían señalada importancia moral y religiosa. Por eso vamos a ver que hay muchos relatos por ahí de algunos reyes y de otros no. Entonces vamos a ver la importancia que le dan a los reyes que estuvieron en sintonía con Dios, que estuvieron eh, y le hicieron caso, ¿no es cierto?, a lo que el Señor les mandaba. Eso es algo que al leer estos libros y al entenderlos y al ir más profundo en ellos, vamos a ver que estos reyes que estuvieron al lado de Dios, que siguieron la palabra de Dios, que confiaron en Dios y que hicieron lo que Dios les pedía, eran los reyes que más relato por ahí tienen dentro de estos libros. Por ahí vemos la historia de, de los dos reyes por ahí más importantes que vemos en estos libros, que son de Saúl y de David. Vemos que la historia de Saúl está cargada de conquistas, está cargada de batallas vencidas hasta el momento donde se aleja de Dios y también se muestra esa importancia donde al alejarte de Dios, al no estar más con Dios, ese lugar que vos tuviste de privilegio, que, que, que quisiste mantener y pasarle a tus hijos, te fue quitado y les fue dado a otro porque vos no le hiciste caso a Dios. Entonces, vemos todo el relato de cuando Saúl es, ¿no es cierto?, un buen rey, hace caso a lo que Dios le manda, hace caso a lo que Samuel le dice, que Dios le está mandando a hacer, ¿no es cierto? Hasta el momento donde Saúl dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero, por así decirlo, y es sacado, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios y su reino les es dado a David. Después vemos que David también pasa por un momento parecido, donde también también comete sus errores, ¿no es cierto? Pero la gran diferencia de David es que al momento de ser confrontado por Dios, ¿no es cierto?, por intermedio del profeta, David reconoce su error y David dice o prefiere, ¿no es cierto?, la presencia de Dios al trono, que era algo que prefirió Saúl, ¿no es cierto? Saúl prefirió el trono, prefirió eh, estar bien con el pueblo, le dice al profeta, yo quiero estar bien con el pueblo, habla por mí delante del pueblo, y en cambio David dice, ¿sabe qué, Señor? Si vos querés sacarme mi reinado, si querés sacarme mi hijo que está por nacer, si querés sacarme todo lo que tengo, sacame, pero no te alejes vos de mí. Yo quiero que tu presencia esté en mi vida. Entonces, vamos a ver que esa es una de las grandes diferencias y por eso vemos que estos reyes que siguieron a Dios, que cometieron sus errores, ¿no es cierto?, pero que estuvieron cerca de Dios, tienen una gran importancia o tienen un relato más grande que muchos reyes que vamos a ver que son muchísimos más los reyes que no caminaron con Dios, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos David eh, eh, y, y Saúl, ¿no? Que en su principio sí caminó con Dios, que sí estuvo al lado de Dios. Eh, por ahí el ejemplo de Josías, que fue el último buen rey, y algún que otro rey más, vamos a ver que son pocos los reyes que realmente caminaron con Dios, que caminaron de la mano de Dios en ese periodo. Ni hablar por ahí, esto estamos hablando por ahí del reino del sur, ¿no? Ni hablar por ahí de los reyes del reino del norte que, que la mayoría eh, eran, eran reyes que estaban alejados de Dios. Entonces, estos grandes relatos de los grandes reyes son porque eran reyes
que caminaron con Dios. Entonces seguimos viendo que el tema central, aunque es la historia de este rey, y decimos que es una historia larga, desde que David era chiquito hasta su muerte, ¿no? Es una larga historia que vemos, pero el tema central acá es la obediencia a Dios. Entonces seguimos viendo que el actor principal, que el personaje principal es Dios. Entonces, no es, como les decía, solo un mero relato histórico, sino también un mero relato religioso, ¿no es cierto? Y en esto, por ahí se podría basar, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo, ¿no? Eh, Deuteronomios 28 que nos narra, ¿no es cierto?, esta palabra, ¿no? Vamos a buscar por ahí en Deuteronomios, que es por ahí el último libro, ¿no es cierto?, antes de arrancar por ahí eh, de- con, con los libros que nosotros vamos a estar eh, estudiando, ¿no? Dice como título de este pasaje o este capítulo, ¿no? Bendiciones de la obediencia. Y dice, si el primer verso arranca diciendo, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 2 dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y ahí dice, está listado de las bendiciones, ¿no es cierto? Entonces, en este pasaje, en este capítulo de Deuteronomio, ¿no es cierto? El capítulo 28, que es uno de los últimos capítulos de Deuteronomio, vemos esto de la fidelidad de Jehová es portadora de bendiciones, ¿no es cierto? Que si el pueblo hacía lo que Dios le decía, le hacía caso a Dios, si era fiel, ¿no es cierto?, a Dios, recibiría estas bendiciones. Mientras que, al contrario, si no, no se irían a Dios, si no eran fieles a Dios, esta infidelidad produce consecuencias funestas, ¿no? Que produce ese castigo, esa, por ahí, entrega a pueblos enemigos, eh, esa, esos momentos de guerra, de ser atacados, de ser masacrados en algunos momentos, hasta volver a arrepentirse, ¿no es cierto? Y volver a esa fidelidad con Dios para que poder salir de ese momento complicado, ¿no es cierto? Entonces, también, como les decía, se ve esto con los reyes, donde la fidelidad a Jehová, donde el rey eh, es, es fiel, ¿no es cierto?, a Dios, ¿no? Eh, es recompensado, es bendecido, es un rey que gana batallas, que conquista territorio, que vence a las naciones enemigas, que, que hace crecer, ¿no es cierto?, a la nación, que vive una época de bienestar, ¿no es cierto?, de vacas gordas, como se dice generalmente. Entonces vemos que esa fidelidad hacia Jehová eh, trae consigo esas bendiciones, mientras que después, como vemos, esa infidelidad que se ve, ¿no es cierto?, que como les decía hoy en los ejemplos de Saúl y David, esa infidelidad que, que comete, que comete Saúl, ¿no?, termina con esas consecuencias graves que son su muerte, la muerte de su hijo, todos los problemas que tiene en la última parte de su reinado, ¿no es cierto? Entonces, eh, vemos
y quiero que por ahí les quede en claro eso de esta parte de estos libros, ¿no es cierto? Que, que esa relación eh, de ir de la mano con Dios, ¿no es cierto? Es la que le traía esos momentos de bienestar al pueblo, de crecimiento económico, por así decirlo, ¿no es cierto? Y mientras que esas consecuencias del grave accionar, ¿no es cierto? En este caso, de su rey, ¿no es cierto? Los llevaba a unos momentos de oscuro, de padecer, ¿no es cierto? Entonces vemos que el relato este es un relato histórico, pero no es solo un relato, un relato histórico, sino un relato donde se, se trata de exaltar por ahí la presencia de Dios y la importancia, ¿no es cierto?, que tenía de obedecer a Dios, la importancia que tenía para el pueblo, ¿no es cierto?, obedecer a Dios. Entonces, eh, ¿es un relato histórico? Sí, es un relato histórico y eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Como le decía, es un relato histórico, pero es un relato religioso que exalta al Dios Todopoderoso, que resalta al Dios que cuando le somos fieles y que cuando eh, eh, le acompañamos y caminamos con Él, ¿no es cierto? Nos recompensa, nos da sus bendiciones y si no lo hacemos, tenemos que por ahí pasar por las consecuencias, ¿no es cierto?, de nuestros actos. Los libros históricos se pueden clasificar en cuatro bloques. La historia antigua, los profetas anteriores, como habíamos visto hace un ratito, recogen la historia de un deuteronomista escrita en torno al exilio en el siglo VI a.C. para fijar la identidad de Israel desde la perspectiva teológica del Deuteronomio. Esta historia consta de 6 libros, que son por ahí, por eso les digo la división: Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, a los que suele añadirse por ahí Ruth, aunque es un poco posterior. Estos libros son como una continuación del Pentateuco recogen el origen de Israel, ¿no es cierto? Eh, Incluso vemos que es como una transición, ¿no es cierto?, de Deuteronomios a Josué. Tenemos esa unión de saber que Josué estaba incluso en los libros anteriores del Pentateuco, ya asumiendo ese rol que quería Dios que él desempeñe, ¿no es cierto?, cuando Moisés lo va forjando para que después arranque la conquista, ¿no es cierto?, del- de Canaán, ¿no? Para establecer ahí al pueblo. Entonces, estos libros por ahí son como esa continuación de lo que era el Pentateuco, ¿no es cierto? Sigue contando la historia que venía desde el- la salida de Egipto, ¿no? Hasta la llegada al río Jordán, donde, donde muere Moisés, ¿no? Y donde toma el mando eh, Josué y la posterior, ¿no es cierto?, conquista. Entonces, vemos que tiene esa perspectiva teológica deuteronomista, ¿no es cierto?, de seguir contando lo que ya venía desde Deuteronomio, ¿no? Restauración. Esta colección de libros fue escrita durante los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Está inspirada básicamente en un tipo de teología sacerdotal escrita para fundamentar la autoridad, teología y vida de la comunidad sacerdotal del templo, centrada en Jerusalén como principio
de identidad del judaísmo. Entonces, en esta parte, ¿no es cierto?, de, de estos libros que son eh, escritos, ¿no es cierto?, después de la vuelta, ¿no es cierto?, del exilio, de la re- reubicación del pueblo nuevamente en su tierra, ¿no? Vemos que ya tiene otro sentido teológico. Está eh, más centrado por ahí a ver esa vida sacerdotal del templo, ¿no es cierto?, centrada en la ciudad santa que era Jerusalén, como un principio que desde ahí en más seguiría, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel como pasa hasta la destrucción, ¿no es cierto?, nuevamente del templo por los romanos, ¿no es cierto? Y ahí sentir ese desapego de no saber dónde rendirle culto a Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que se trata de, de de centrar, ¿no es cierto?, esa teología en que el templo es el lugar central donde hay que alabar y adorar a Dios, y Jerusalén es el lugar de los judíos, ¿no es cierto?, el lugar donde tiene que estar el pueblo, ¿no? Entonces por ahí vemos eh, esa, también se genera, ¿no?, esa pelea que vemos más adelante con los samaritanos, que son los descendientes del reino del norte, ¿no? Y que tenían otro lugar donde alabarle a Dios o donde adorar a Dios. Y esta pelea por ahí viene de decir, no, a nosotros acá estos libros nos están enseñando que el único lugar, el centro de la adoración, es el templo de Israel. No hay otro lugar donde Dios está, sino que está solo en el templo, ¿no? Esta historia consta de 4 libros, ¿no es cierto? Esta historia de la restauración consta de 4 libros, que son Esdras, Nehemías, que narran la vuelta del exilio y la construcción de la comunidad cultica de Jerusalén, y Primera y Segunda Crónicas, que representan la historia anterior, y Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del templo de Jerusalén y del culto. Entonces vemos que estos libros eh, fortalecen eso, ¿no es cierto?, de centralizar, de demostrar, ¿no?, que el centro de toda adoración, de todo culto, es la ciudad de Jerusalén, y principalmente, ¿no es cierto?, el templo, ¿no? Vamos a seguir viendo estos bloques en la clase que viene, porque ya estamos llegando al tiempo de terminar, así que eh, eh, quiero por ahí que les quede entonces claro, una vez más, y les quiero volver a repetir que lo principal por ahí que tienen que quedarle claro de estos libros es eso, ¿no? De que son narraciones históricas, pero son narraciones eh, por ahí, ¿no? De, de más que nada eh, de fortalecer, ¿no es cierto?, la religión del pueblo, ¿no? Entonces, no es solo, como les decía, un relato histórico, es lo que por ahí les vuelvo a repetir, no es solo un relato histórico, es un relato religioso, es un relato teológico, donde se quiere reafirmar o se quiere afirmar y exaltar, ¿no es cierto?, y poner en el centro de todo a Jehová, a Dios, y que Dios quede demostrado que sin Él, ¿no es cierto?, no se puede llegar a nada, ¿no es cierto? Que el pueblo no podía llegar a nada sin la presencia de nuestro Señor, ¿no es cierto? Y en su momento
sin Jehová, ¿no es cierto? Cuando se apartaban de Jehová, tendrían esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, hasta acá llegamos por ahí con la clase de hoy. Si quiero preguntarle por ahí a Tatiana y a nuestra hermana Lina si tienen alguna pregunta. Estamos abiertos, todavía tenemos 5 minutitos donde podemos hablar y puedan hacer alguna pregunta si la tienen, ¿no? Igualmente, esto es como una pequeña introducción de todo lo que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo más en profundidad, ¿no es cierto? Todos estos hechos que por ahí tocamos hoy un poco por arriba, ¿no es cierto? Pero vamos a ir analizándolos un poco más profundamente cuando estudiemos libro por libro, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta, la pueden estar haciendo en este momento. O alguna aclaración, alguna acotación, también es bienvenido. De mi parte no. Muy linda la clase, interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Permiso, profesor. Yo nada más me llamó mucho la atención que donde dice que Dios disciplinó al pueblo. Entonces, nos queda mm, hermosamente claro que Dios no es un Dios castigador, porque Él trata de disciplinar por amor a sus hijos. Él trata de corregir lo que no está bien, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esa parte. Gracias. Tal cual, hermana, así como nosotros a veces, incluso cuando predicamos, ¿no? Me pasaba muchas veces y en ese afán de decir que Dios es amor, ¿no? Y a veces sacamos de lado esa parte de que Dios también es amor, ¿no? Y es un amor que a veces no podemos comprender de tan grande que es, pero Dios también es justo. Y si Dios dice algo, ¿no? Tiene que mantener esa palabra en la que dice, y si nosotros, por eso podemos llevar mucho de eso que pasaba en Israel en la antigüedad y traerlo a nuestra vida actual, ¿no es cierto? Si nosotros nos alejamos también, vamos a sufrir esa consecuencia, ¿no? Eh, y así como nos pasa cuando nosotros somos padres, nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas esto porque si haces esto vas a tener un castigo, ¿no es cierto? No vas a poder hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces Dios nos puede agarrar y después decir, bueno, ¿sabe qué? Yo dije, no hagan esto, pero vos hiciste y bueno, te dejo pasar. Entonces vemos esa justicia divina de Dios, ¿no es cierto? Que Dios es amor, lo sabemos y lo entendemos y tenemos que saber que Dios era amor en los inicios de los tiempos, que era amor en este proceso de evolución del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y que Dios sigue siendo amor ahora, pero también desde el inicio Dios fue justo en esta evolución de Israel como nación, fue justo y hoy sigue siendo justo. Y si es justo, a veces nosotros tenemos que pasar por esa, por ese castigo, ¿no es cierto?, al alejarnos de Él, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos por ahí comprender también, ¿no? Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos a estar viéndonos el miércoles a la misma hora. Así que los espero. Me encantaría que estén de vuelta los que pueden estar en la clase en vivo, así podemos interactuar un poco. Vamos a estar terminando por ahí un poco la introducción y ahí sí vamos a estar ya interiorizándonos y enfocándonos en cada uno de los libros donde tenemos muchas lindas cosas que aprender y creo yo que va a ser de mucha bendición para ustedes y también para mí que al preparar esto fui aprendiendo mucho y creo que vamos a ir aprendiendo mucho más de acá en adelante. Así que muchas gracias por haber participado y le pido al Señor que los esté bendiciendo. Así que un saludo grande. Gracias. Bendiciones.